Momento ahora de saludar al vocero de la Suprema Corte de Justicia, a Raúl Oxandabarat, que está vía Zoom con nosotros. Le agradecemos, Raúl, que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo está? Hola, buenos días, un saludo para ustedes y para la audiencia. Claro que sí. Raúl, la convocatoria era para hablarte de esta nueva modalidad, ¿no?, de las tareas comunitarias a aquellas personas que incumplen las restricciones obligatorias, gente que ha hecho fiestas clandestinas, que ha reincidido. Entonces, eso le ha significado no solamente multas, sino también tareas comunitarias. Pero permitime empezar por el caso Toma, porque hoy está en la portada de la prensa este proceso administrativo. Te quería preguntar cómo sigue ahora, porque, a ver, la justicia ordena al Ejecutivo aceptar el recurso de Toma por presunto prejuzgamiento, ¿no? El presidente de la calle Pou, la pregunta es, ¿lo prejuzga entonces a Toma por el caso de irregularidades en sus viajes oficiales? ¿Es así realmente? ¿Esto lo Bien, hace ahí antes? estamos hablando, ¿Esto lo hace antes de la investigación estábamos administrativa? hablando, sí, decía que estamos hablando de un caso en un procedimiento administrativo. Es un poco complejo de explicar, pero aquí lo que está en juego es el hecho de que el Poder Ejecutivo, esto es Presidencia de la República, no hizo lugar a una solicitud que había planteado, en este caso, el doctor Toma, que no le dio trámite, la rechazó una vez planteada, y lo que hizo Toma fue recurrir ante la justicia en una llamada acción de amparo. El amparo básicamente es un procedimiento judicial en el cual el interesado expresa que se le han vulnerado los derechos constitucionales o algún derecho constitucional concreto. El juez analiza el caso y hace o no lugar al amparo según si hay mérito o no para ello. En este caso, la justicia justamente falló que había lugar al amparo y por lo tanto está obligando en este caso al Poder Ejecutivo a aceptar esa solicitud de procedimiento administrativo de Toma y darle trámite. Básicamente, y explicado en pocas palabras, es eso. Aquí no se va al fondo del asunto, sino que tiene que ver con una cuestión de procedimiento administrativo. Por lo que he visto en los titulares de prensa, al parecer el gobierno ha anunciado que va a apelar esta resolución, es decir, que va a llevar esto a una segunda instancia. Eso sí, no les podría confirmar, no lo sé directamente. La única información que tengo es la que... Bien, o sea que el Poder Ejecutivo, entonces, ¿qué plazo se puede tomar para esta recusación? Fue. Se nos fue, vamos a esperarlo de vuelta, pero bueno, este es el viejo caso Toma, ¿no? Sí. En su momento, desde Presidencia de la República, se cuestionó su proceder y las presuntas irregularidades en aquellos viajes oficiales, donde tampoco en aquel entonces le había dicho que no había pedido autorización al presidente Vázquez para hacerlos, y que no lo había hecho en sus viajes con gente idónea para la tarea que se le había asignado. Y Esto, la famosa contadora. la famosa contadora, esto generó la apertura de investigación administrativa. Bueno, ahora lo que estaba explicando Oxandabarat, que el Tribunal de Apelaciones en lo civil le dio la razón a Toma en cuanto a esta recusación que plantea, ¿no? Ahora, decías, Oxandabarat, el Poder Ejecutivo ha anunciado que en las próximas horas va a responder a esta, o está recusando también. ¿Lo puedes explicar? Sí, yo no sé si ustedes me están escuchando con claridad, yo los escucho en forma entrecortada, pero básicamente lo que está ocurriendo, les decía, es que el Poder Ejecutivo ha anunciado públicamente que va a recurrir, es decir, que va a apelar esta decisión. Eso yo no lo podría confirmar porque es una decisión que naturalmente toma el propio Poder Ejecutivo y la hace efectiva a través de sus abogados. Lo que sí está claro es que aquí ya hay un fallo de primera instancia, en este caso el fallo de un juez en materia contencioso administrativo, que obliga al Poder Ejecutivo a darle trámite a esa solicitud que oportunamente había planteado el doctor Toma por vía administrativa ante el Poder Ejecutivo. Les decía, la noticia la tengo a través de los medios, por lo tanto eso, la única forma de confirmarlo es haciendo la consulta directamente a los servicios jurídicos del Poder Ejecutivo. Pero el sumario continúa, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso les digo que es complejo, porque aquí en realidad se cruzan dos líneas. Ustedes tienen en principio un procedimiento administrativo que está teniendo lugar en el propio Poder Ejecutivo. Es decir, un procedimiento que se regula por el derecho administrativo. Y por otro lado, Toma planteó una acción, en este caso, a nivel judicial, a nivel jurisdiccional. Esa acción se llama acción de amparo.
y tiene que ver con los derechos constitucionales. Entonces aquí lo que tenemos son básicamente dos espacios o dos áreas concretas del derecho que de alguna forma se tocan en este punto. Lo que acabamos de asistir a un fallo en el área jurisdiccional, es decir, en el área de lo jurídico, de impartir justicia. En ese espacio concreto, la justicia ha dicho sí, efectivamente, el abogado tiene razón, el Poder Ejecutivo debería haber dado trámite a esta solicitud. Entonces ordena al Poder Ejecutivo que efectivamente tramite el planteo que había hecho en la vía administrativa el doctor Toma. Por eso le decía que es un tema complejo. Aquí no estamos hablando del fondo del asunto. Claro. Aquí en realidad estamos en el plano de los procedimientos. Seguro, seguro. O sea que ahora las señales que está dando el Ejecutivo es que por ahora no acepta hacer ese proceso. Es decir, ¿cómo podría terminar? ¿Cómo podría continuar este proceso entonces? Bien, ahora lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es dar lugar a este procedimiento administrativo que en principio había negado. Claro. ¿Por qué? Porque la justicia le está obligando a hacer eso, lo cual no quiere decir que la justicia diga cuál va a ser el resultado final de ese procedimiento, porque ahí el Poder Ejecutivo tomará la decisión que tenga que tomar según los elementos con los que cuente en el momento que tome esa decisión. ¿Y qué plazos tiene el Poder Ejecutivo? Es decir, que lo único que la obedecerlo? justicia le está ordenando, está obligando al Poder Ejecutivo es a llevar adelante esos procedimientos administrativos que en principio había negado tramitar. Es una obligación Es entonces eso. que tiene el Poder Ejecutivo, lo va a tener que hacer tarde o temprano. ¿Qué plazos hay para que cumpla con esa obligación? No, desconozco cuál es el procedimiento administrativo del que estamos hablando. Es decir, yo no tengo conocimiento sobre los procedimientos administrativos iniciados por Toma ante el Poder Ejecutivo. De lo único que le puedo dar cuenta es de lo que pasó a nivel del Poder Judicial. Perfecto. Es decir, el doctor Toma entiende que debía procederse en relación a ese planteo administrativo que había hecho y entonces recurre al Poder Judicial, y de lo que sí yo estoy enterado es del proceso de amparo. Esto es del proceso judicial que se dio en los juzgados de lo contencioso administrativo y que termina con esta sentencia que tuvo conocimiento público en el día de ayer. Es decir, una sentencia en la cual la justicia obliga al Poder Ejecutivo a llevar adelante el procedimiento necesario para tramitar la solicitud que había planteado el doctor Toma. Esto no cambia. Básicamente es eso, lo que ha ocurrido aquí no se ha ido al fondo del asunto. Quedó claro. Yo que he hablado con muchos periodistas sobre esto, les digo, aquí en realidad no se está hablando de si el doctor Toma tiene razón o no en lo que está planteando, si el Poder Ejecutivo tiene razón o no en el fondo del asunto en relación a la actuación de Toma. No, aquí lo que tenemos es una cuestión de procedimiento. Es así de complejo el asunto y hay que explicarlo de esta manera. No, se entiende. Lo que va a pasar ahora, ustedes me preguntaban, bueno, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es llevar adelante esos procedimientos y decidir en relación a los elementos que tenga al momento de tomar la decisión. ¿Hoy está sumariado, Toma? ¿Está sumariado? ¿Está fuera de su cargo, no? Bueno, estamos hablando de lo mismo, ahí estamos hablando del ámbito administrativo, no sabría decirlo. Sumariar o no, iniciar o no un proceso disciplinario, iniciar una investigación administrativa, todas esas cuestiones son del ámbito administrativo, no se desarrollan en el Poder Judicial, se desarrollan en la unidad, en la oficina o en la dependencia en la cual el sumariado o el que es objeto de proceso disciplinario reviste. Entonces, Raúl, esas cosas son todas del ámbito administrativo, es decir, son expedientes y trámites que se están dando en las oficinas del Poder Ejecutivo. Raúl, y él está por cobrando... supuesto, no he tenido acceso a esas cosas, hay que preguntárselas directamente al interesado o, les decía, a la oficina jurídica del Poder Ejecutivo. Raúl, en esta etapa, ¿Toma está cobrando su sueldo? Tampoco lo sé, porque la suspensión o no del cobro de salarios es una de las medidas que se puede tomar en el procedimiento administrativo. Por eso insisto en el concepto. La única intervención que ha tenido el Poder Judicial en todo esto es decidir si correspondía o no que el Poder Ejecutivo tramitara la solicitud que en su momento le había presentado Toma. Y nada más que eso. Es la única intervención que ha tenido la justicia. Todo lo demás está ocurriendo en el llamado ámbito administrativo, es decir, son procedimientos que el propio interesado, esto es el doctor Toma, está desarrollando ante el Poder Ejecutivo. Claro. Los expedientes, los trámites, las personas que resuelven, todo eso está ocurriendo fuera del Poder Judicial. Por lo tanto, no son cosas sobre las cuales nosotros podamos dar opinión o información. Perfecto. Lo llevamos ahora al otro tema por lo cual lo convocábamos, que era el castigo con penas comunitarias
a quienes incumplan con las restricciones obligatorias, ¿no? Por ejemplo, el caso de realización de fiestas clandestinas. La Justicia de Libertad ahí en San José condenó a un hombre por haber realizado una fiesta. Fue castigado con estas tareas en un centro hospitalario ahí de Playa Pascual. ¿Este es el único antecedente que ahí en San José, o ya existen otros casos? Eso es correcto. En este caso fue el doctor Machado, que fue el juez que actuó en este asunto. Se trata de un caso en el que la persona que fue responsabilizada por la organización de ese evento y la Fiscalía llegaron a un acuerdo para lo que se llama el proceso abreviado. Es decir, evitaron realizar el juicio. La Fiscalía presentó los elementos que tenía, la persona aceptó su responsabilidad y entonces llegaron a un proceso abreviado, es un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado, por el cual el imputado acepta la responsabilidad y el juez pasa directamente a dictar sentencia. El juez efectivamente dictó sentencia y en este caso condenó por el delito de desacato. Saben ustedes que el delito de desacato es la desobediencia abierta a un mandato de un funcionario público. Bueno, el juez entendió que aquí, según el pedido de la Fiscalía y el acuerdo al que llegó con el imputado, efectivamente se había configurado este desacato en la medida que, una vez que había comenzado el evento, la policía se presentó en el lugar, le notificó a esta persona que debía de interrumpir esa actividad y la persona hizo caso omiso a esa notificación, a esa petición, a esa disposición y entonces incurrió en el delito de desacato. Por lo tanto, aquí en realidad lo único que hay que aclarar es en nuestro país no se persigue a las personas por organizar fiestas, sean o no clandestinas, como se les llama a nivel público. ¿Verdad? Aquí lo que hay es un delito más concreto que es la desobediencia abierta al mandato de un funcionario público que en el marco de su competencia ordenó o dispuso que esa situación, que ese evento que se estaba desarrollando no podía continuar. Por lo tanto, aquí el juez entiende que se configura el delito de desacato y ahí sí, al configurarse el delito de desacato y responsabilizarlo de haber cometido ese delito, entonces le impone una pena, que en este caso es justamente la que usted está diciendo. Es decir, la pena consiste en servicio comunitario. Este servicio comunitario, esta persona tiene que hacerla en el hospital local. Es decir, que va a tener que ponerse a disposición de las autoridades del hospital y cumplir las funciones que esa autoridad le asigne. Por supuesto, la autoridad del hospital va a hacer un control de que efectivamente se cumplan las condiciones impuestas por el juez y va a informar al juez del desarrollo y el avance del cumplimiento de esa actividad que fue ordenada. Bien, ¿usted tiene claro cuáles son los criterios, ¿no? o los contextos que se pueden presentar en estas situaciones? Porque por lo que me dice, el marco legal está dado, se iría viendo en cada caso, pero ¿qué otras sanciones pueden corresponder más allá de las económicas, ¿no? Porque esto es un caso único, inédito en nuestro país. ¿Qué otra situación se puede llegar a dar? Y le agrego la pregunta, ¿qué pasa si es una fiesta organizada, por ejemplo, en una casa por menores de edad? ¿Qué pasaría en ese caso? Bien, para comenzar, no podríamos adelantar lo que pasaría en un caso hipotético que alguien organizara una fiesta y fuera menor de edad. Es decir, eso, usted lo acaba de decir muy bien, depende de cada caso en concreto. Ustedes saben además que los menores de edad tienen personas responsables, es decir, todo menor de edad tiene a alguien que es responsable por él y por lo tanto lo representa legalmente. Habrá que ver por ese lado llegado el caso. Lo que sí les quiero decir es que esta no es la primera vez que ocurre esto en nuestro país. Yo aquí a mano tengo dos casos que nosotros difundimos a nivel público en su momento. Uno que fue un joven que organizó una serie de fiestas contraviniendo las medidas sanitarias que lógicamente están vigentes, y el otro fueron dos personas, en este caso fue en Soriano, que también, desconociendo las medidas sanitarias, organizaron reuniones sociales o actividades de esparcimiento. Por lo tanto, este no es el primer caso. Yo tengo por lo menos conocimiento directo de estos dos porque leí las resoluciones estos dos anteriores, pero estoy seguro que hay muchos más a nivel del país. ¿Y allí los castigos? El Poder Judicial no hace una estadística, si ustedes me van a preguntar, no hace una estadística de en cuántos casos han intervenido los jueces en casos de estas llamadas fiestas clandestinas. No tenemos una estadística. Lo que estoy seguro es que los casos son numerosos, que ha pasado en todos los departamentos del país. Pero con castigos de trabajos comunitarios en otros lugares de salud, en instituciones. Claro,
A eso iba. La novedad, o de alguna forma el componente específico y que le da realce a esta situación, es la elección de la medida que se le impone a la persona condenada. En este caso, la medida está directamente vinculada con la situación que da lugar a las limitaciones a la libertad de reunión. Es decir, vivimos en un país es una república, en una democracia plena. Aquí todavía está vigente el derecho de reunión, pero para determinados casos ese derecho de reunión está limitado por razones sanitarias. Aquí es el famoso caso en que los derechos individuales se ven limitados por el interés general o el interés de toda la sociedad. Bueno, momentáneamente o temporalmente, el derecho de reunión para estos casos concretos, el esparcimiento, el de las fiestas o eventos sociales, está efectivamente limitado, en este caso por decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo y por leyes que se han votado en el Parlamento. Bueno, siendo esas normas limitantes del derecho de reunión, efectivamente las personas que incurren igualmente en esa actividad que ha sido limitada son pasibles de responsabilidad penal, y eso ha pasado. Es decir, la autoridad pública ha intervenido, le ha ordenado el cumplimiento de lo que esas medidas establecen, y entonces se incurre, como ya dijimos, en el delito de desacato por desobediencia a ese mandato. Para que haya delito de desacato tiene que haber una desobediencia directa a una orden. No alcanza que simplemente yo organice una fiesta llamada clandestina, es decir, una fiesta no autorizada, sino que necesariamente un funcionario en realidad, me tiene que ordenar que no continúe con esa actividad. Eso es para que se configure el delito de desacato, porque es desobediencia abierta al mandato concreto de un funcionario. Claro. No alcanza simplemente con que haya una normativa vigente y yo la viole. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Aquí en estos casos se produjo esa situación, es decir, la persona organizó un evento, la policía concurrió al lugar, le ordenó que desistiera de continuar con esa actividad, y la persona o las personas responsables de la fiesta, del evento, de la reunión, no hicieron o hicieron caso omiso ante esa solicitud, ante esa disposición, y entonces incurren en el delito de desacato, que es por lo cual terminan siendo procesados. Es correcto lo que ustedes establecen. En este caso, de alguna forma, esta medida ejemplarizante calza justo en el origen que tiene esa limitación. El origen de la limitación es evitar el contagio. Disminuyendo la movilidad, disminuyendo las posibilidades de interacción personal, se evita el contagio. Esto viene, por supuesto, del ámbito científico, y entonces, de alguna forma, toda la estructura, en este caso estatal, apunta en su actividad a tratar de lograr esa barrera contra la propagación de la infección. Raúl, quienes no colaboran con esto, a quienes se oponen a esta situación, efectivamente se ven enfrentados a tener que responder por su actitud, por su conducta. Sí, los escucho. Raúl, el rajamiento del hijo de Mónica Gonzaga, ¿no? que por fiesta clandestina, es un argentino que hace una fiesta clandestina en Punta del Este, pero según los testimonios, tanto de un lado como de otro, cuando se le dijo que se terminara la fiesta, se terminó la fiesta. ¿La medida fue excesiva o está acorde a derecho, no? O sea, se prevé, es una medida... Ahí estoy en la misma situación en la que están ustedes. A través de los medios de comunicación tomé conocimiento de que esta persona iba a ser expulsada del país. Por supuesto, la decisión de que la persona sea expulsada del país no la tomó el Poder Judicial, o sea, no la tomó un juez. Eventualmente podría ser una competencia, una prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo. Con toda sinceridad, no lo sé. No sé si efectivamente el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, tomó esta medida y la llevó a cabo, es decir, expulsar a esta persona del país justamente por participar en esta actividad que ustedes están mencionando. Con toda sinceridad no lo sé. Lo que sí les puedo asegurar es que no es una decisión que haya tomado el Poder Judicial, es decir, esto no es resultado de un juicio, no es resultado de un proceso judicial en el cual un juez haya condenado a la persona a tener que retirarse de nuestro país. Claro. Eso no fue así. Si eventualmente pasó, que no lo sé, tuvo que haber pasado por alguna prerrogativa, es decir, alguna posibilidad que le otorga la ley al propio Poder Ejecutivo de expulsar a las personas por razones como esa. Con toda sinceridad, no lo sé, no podría contestarles concretamente esa consulta. Perfecto. Y ya para cerrar, la Suprema Corte de Justicia en algún punto, hablando de
estas penas de tareas comunitarias, en algún punto hace valoraciones en cuanto a qué tan efectivas fueron y para procedimientos posteriores? Es decir, estábamos leyendo hoy que el presidente del Colegio Médico del Uruguay, Blanco Rodríguez, había sugerido en su momento que aquellas personas que participan de fiestas clandestinas cumplan estos trabajos comunitarios. No sé si es que a partir de allí surge que un juez entienda pertinente hacerlo y aplicarlo como hizo en San José. Pero digo, esto a futuro, desde la Suprema Corte de Justicia, ¿se valora como posible recurso para seguir aplicando? ¿Se hacen esas cosas en la Suprema Corte? No, no se hacen esas cosas. Es verdad que el Colegio Médico del Uruguay se presentó ante la Suprema Corte de Justicia e hizo una serie de planteos, una serie de inquietudes en relación a qué medidas deberían tomar los jueces en casos en los cuales se incurra en conductas como esta, es decir, en organizar reuniones o eventos que vayan contra las medidas sanitarias. La Suprema Corte de Justicia agradeció ese aporte, así tal cual lo expresó el Colegio Médico por escrito, lo convirtió en una circular, esto es, en un documento que hizo circular por todo el país y lo hizo llegar a todos los jueces del país. Básicamente lo que hizo la Corte es decirle, señores jueces, vean lo que el Colegio Médico del Uruguay aportó para que eventualmente se tomen estas medidas. Pero la Suprema Corte de Justicia no puede intervenir disponiendo qué medidas deben dictar los jueces. Perfecto. Los jueces básicamente son aplicadores de la ley. Y ustedes saben que la ley la hace el Parlamento. Es decir, el juez toma el derecho, es el conjunto de las leyes, y la aplica al caso concreto. En esa actividad, los jueces son independientes. Muy bien. De todo otro poder. Independientes de la Suprema Corte, independientes del público que reclama una cosa y otra, e independientes del resto de las dependencias estatales. El juez y su conciencia toma el caso concreto y decide, de acuerdo a la ley vigente, cuál es la decisión. Está clarito. Afortunadamente, este sistema funciona muy bien en nuestro país y es así de reconocido a nivel mundial. Por lo tanto, la Corte lo que hace en ese caso es simplemente dar noticia a los jueces de ese aporte que ha hecho el Colegio Médico del Uruguay. Efectivamente, en la lista de sugerencias que hace el Colegio Médico estaba esta idea de que las personas que debían cumplir una sanción por incumplimiento, digo bien, de las medidas sanitarias vigentes, estaría bien que hicieran tareas comunitarias relacionadas directamente con las actividades de contención de la enfermedad. Por ejemplo, la de trabajar en un centro hospitalario. Está claro. Raúl. Sí, efectivamente, y es perfectamente posible que tanto el fiscal como el juez que intervinieran en el caso se vieran inspirados por ese aporte. Claro, sin duda. Raúl, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Por favor, ha sido un gusto. Que pasen muy bien. Gracias.